Extraordinaria la conferencia de nuestro profesor Luis Salas. Luis Salas es sociólogo y bueno, terminó una maestría en sociología en UARCIS, Chile. Es consultor y analista del entorno, trabaja el tema de relaciones públicas y marketing político, es especialista en estudio del comportamiento económico y aplicación de nuevas tecnologías para su estudio. Bueno, al profesor Luis Salas le han hecho una cantidad de preguntas. Este tema siempre es digamos, candente y le han consultado algunos aspectos, particularmente frente al esquema que presentó, cuál es la relación de la empresa Plantir con el actual gobierno de los Estados Unidos, que si puede profundizar un poco más en eso. También, entre otras preguntas, voy con las preguntas directas, sin las argumentaciones, y dice, ¿cómo analiza el conferencista el riesgo de que la inteligencia artificial en la guerra perpetúe o incluso exacerbe las históricas asimetrías del poder y dependencia entre el norte y el sur global? Otra pregunta, está tomando nota el profesor, está en línea, inmediatamente dará las respuestas. Otra de las preguntas, tenemos aquí, ¿qué salvaguardas éticas y políticas son cruciales para prevenir que la IA militar se convierta en un instrumento del fascismo del siglo XXI? Y una más, ¿de qué manera podrían los movimientos populares y los gobiernos progresistas de América Latina desarrollar estrategias autónomas en el campo de la inteligencia artificial para la defensa, evitando caer en nuevas formas de dependencia tecnológica o en una carrera armamentista desigual con las potencias hegemónicas? Damos el pase inmediatamente al profesor Luis Salas para dar respuesta a estas interrogantes que nos hacen los participantes en este primer día del Congreso Internacional sobre Inteligencia Artificial, en la primera sesión del precongreso. Adelante, profesor. Hola Martín, muchas gracias por el espacio y bueno, gracias a todos quienes nos siguen en este primer día del precongreso de Inteligencia Artificial de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, la UICON. Fíjate, bueno, como tú mencionas, son muchas preguntas que de por sí requerirían bastante tiempo para desarrollar las respuestas y bueno, muchos temas para investigar y para abordar en diversos espacios. De todas maneras, intentando resumir un poco mi respuesta, ciertamente estamos en un momento para mí similar, no sé, quizás pudiéramos hacer una comparación justamente en el momento en que se empieza a utilizar la pólvora para fines militares, ¿no? Y que eso creó un antes y un después, cambió las maneras de hacer la guerra, hubo otros tipos de invenciones, como por ejemplo los fusiles de repetición, en su momento las armas de fuego, o lo que fue lo que se llama el momento Oppenheimer, que es cuando se crea la bomba atómica en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Esto, por supuesto, puede generar una brecha entre países, y de hecho ya la está generando, una brecha entre países y una carrera armamentista también entre países. Yo colocaba el ejemplo de Gaza porque aquí vemos el enfrentamiento entre un ejército convencional, uno de los más poderosos del mundo, contra una población básicamente civil. O sea, no son dos ejércitos regulares, como pudiera ser el caso, por ejemplo, de lo que ocurre en Ucrania, donde hay dos ejércitos regulares que se están enfrentando, pues el ejército ruso por una parte y el ejército ucraniano por la otra, con todo un respaldo por detrás cada vez más visible pues, de la OTAN, ¿no? Entonces sí se está generando, ya existe una brecha y este es un poco también mi llamado, pues a cerrar, a ser conscientes en principios de esta brecha y que los países como los nuestros tenemos que hacer todo lo posible por cerrarla y eso pasa, bueno, por la investigación fundamentalmente, tanto para conocer lo que se está haciendo como también para desarrollar contraestrategias, ¿no? Eso por una parte. Con respecto al caso de la empresa Palantir, Palantir, además de ser pionera en este sentido, es quizás, no la única, pero sí la principal asesora en materia de desarrollo de guerra en general, no solamente de guerra en materia de inteligencia artificial, etcétera, sino de guerra del gobierno de los Estados Unidos. Ellos, de hecho, si uno entra en su página, Palantir, puede encontrar unos documentos donde ellos arman del rearme de los Estados Unidos
y cómo los Estados Unidos necesita un poco de tiempo, necesita ganar tiempo y en ese tiempo desarrollar armas por la vía de la aplicación de la inteligencia artificial y sus conexos, sus tecnologías conexas, para cerrar la brecha que se ha abierto en ese campo con Rusia y con China. O sea, ellos son conscientes de que y Rusia, por ejemplo, lo ha demostrado en la guerra contra Ucrania, que ahí existe, o sea, esa supremacía norteamericana en materia bélica en este momento no es tan evidente, no es tal, y ellos están trabajando con el fin de cerrarla, ¿no? Entonces, yo, digamos, culminaría mi presentación y un poco esto, como redondeando mis respuestas en el sentido de que creo que este es de los debates más importantes que se están dando, no es el único, pero creo que es uno de los más importantes en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y no podemos quedarnos detrás simplemente observando, siendo espectadores o comentaristas de lo que está pasando. O sea, nuestras universidades, nuestro gobierno, nuestros centros de investigación, nuestras Fuerzas Armadas, esto es una materia que tenemos que abordar porque como decía yo en la presentación, no es un tema teórico para investigar y para ver qué es lo que está pasando. Para mí es un problema directamente existencial, como lo decía en la presentación, porque lo que nos estamos jugando aquí es o la posibilidad o no de un futuro y también cuáles son las nuevas formas de opresión que son mucho más terribles o mucho más elaboradas de las que ya existen. Entonces, bueno, un país como el nuestro, como decíamos, con los enemigos que tiene, está llamado a ponerse a la vanguardia en la búsqueda de estrategias que permitan, pues, contrarrestar la brecha que se está viendo entre unos países y unas empresas y el resto de la humanidad.